¿Cómo están? Me da mucho gusto iniciar el año con un podcast más de Estudio 69, pero además me da, no sé si rabia, iniciar este año con un tema, la verdad que ustedes que nos ven y nos escuchan, pues van a tener que dar su juicio porque estamos ante un tema de una injusticia que nos va a platicar y me da mucho gusto tener en el estudio a María Luisa Villanueva, que en 1998 fue imputada por el caso de un secuestro. Efectivamente. Pero además sabemos que estuvo 25 años en prisión, la dejaron salir y ahora resulta que le dicen, ¿qué cree? Nos equivocamos y tiene usted que regresar. ¿Cómo estás, María Luisa? Muy bien, usted lo ha dicho bien. Es un caso de injusticia lo que he vivido. Era el 6 de enero, voy a ponerlo en contexto para que tu público se dé cuenta de cómo ha estado mi situación y del por qué hoy lucho tanto y hoy me preguntan qué te mantiene fuerte, por qué continúas en esta lucha, qué es lo que te impulsa, y lo que me impulsa es limpiar mi nombre, desde luego. Quiero demostrarle a mi familia que no cometí ningún delito y quiero un papel que diga que soy inocente. Pero a ver, para regresarnos al contexto, al tema. Sí. En 1998 a ti te detiene la Fiscalía, en ese tiempo Procuraduría General del Estado, por el tema de un secuestro. Era 6 de enero, cuando yo me encontraba en un restaurante llamado El Porky. En ese tiempo yo estaba acompañada con la persona que era mi esposo. Acabamos de llegar al restaurante cuando llegaron unos encapuchados. Yo alcancé a ver a unos encapuchados, 5 o 6, cuando llegaron y me pusieron una capucha en la cabeza. Entonces llegaron con mucha violencia y me sacaron arrastrando del restaurante. Ha sido la pesadilla más grande que he vivido. Me meten a una camioneta, empiezan las negociaciones, que querían 10,000 pesos primero. Entonces la persona que me acompañaba, que era mi esposo, le dijo, pues si me das chance yo te los consigo. Pero ellos, ¿por qué querían negociar? ¿Qué les decían? Pues cuando nos llegaron y nos sacaron del restaurante, yo no entendía qué sucedía. Lo único que se decía que hasta aquí habíamos llegado. Y fue con mucha violencia que nos subieron a un carro y nos empezaron a golpear. Desde el primer momento a mí me empezaron a golpear. Me dieron una capucha desde que yo salí del restaurante. Y al subirme a la camioneta, pues empezaron a pedir el dinero. Al ver que había posibilidades de conseguirle los 100,000 pesos que pedían, pidieron el doble. Dijeron, pues van a ser 200,000. Entonces la persona que me acompañaba dijo que era imposible, que eso no los tenía. Entonces dijeron que nos íbamos a chingar. Literalmente nos llevaron, pues, otras palabras que omito de insultos que sufrí como mujer. Nos llevan a una casa de seguridad. Pasó como media hora del lugar donde estábamos, del restaurante donde estábamos, a ese lugar de seguridad. A mí llegan y me avientan. Yo caigo encima de alguien más. Ya había gente en esa casa de seguridad. Yo para ese momento ya iba vendada de los ojos, amarrada de las manos hacia atrás. Era ya imposible, pues, de poderme defender de algo. Yo ya había sufrido en el transcurso del camino violencia. Empezaron a tocar mis partes íntimas y a pegarme, a insultarnos, a decir un sinfín de cosas que yo no entendía. Pues llegamos a esa casa de seguridad, me avientan, a él lo empiezan a golpear pues mucho, yo ahí quedé tirada. Después fueron por mí, me llevaron a una pila de agua en el cual no sabía si era realmente una pila como tal, solamente que, bueno, ahorita voy a explicar por qué era una pila. Me llevan ahí, me meten. Yo sufro violencia sexual desde el primer día, desde el día 6. Son momentos muy difíciles, estar en una casa de seguridad desnuda, amarrada a una silla, así como me llevaban a la pila de agua, así me sacaban y me sentaban y me amarraban a la silla, con toda la violencia que sufrí como mujer, violencia sexual, física, psicológica, porque desde el primer día que me detienen, yo confieso dónde estaban mis hijos, dónde estaba mi familia, cómo llegar. Yo no tenía nada que ocultar, nada que esconder. Yo no entendía todo lo que ellos preguntaban. Eran un sinfín de cosas, hablaban de tantas cosas como homicidios, secuestro, un sinfín de cosas que yo no entendía lo que se refería. Entonces me dijeron, si cooperas, te vas a ir. Pues yo dije dónde estaba, toda mi familia, cómo llegar, qué carro podía llevarlos. Pues esa misma información la usaron para decir que ya tenían a mis hijos. Hasta simulaban llanto de niño. Yo estaba segura que los tenía. Sufrí esa violencia física, sexual, psicológica, pensando que tenían a mis hijos. Con la pistola en la cabeza, que me disparaban, según que me iban a matar. Te decía que tenía suerte. Fue lo más difícil que yo viví en esa casa de seguridad. ¿Estuviste consciente del tiempo que estuviste ahí? Del tiempo me ubicaba por el cantar de los pajarillos. Me ubicaba y amanecía, porque los pájaros empezaban a cantar. Era cuando yo me daba cuenta que amanecía. Pero en sí nunca vi a nadie. Todo el tiempo estuve vendada, amarrada a una silla y desnuda. No, una situación muy difícil. Me tuvieron ahí. No cuento todo lo que ha pasado porque es algo que todavía no estoy preparada, ¿no?, para dar detalles de lo que viví. Pero fueron días muy difíciles que yo llegué a pedir que es mejor se me matara, porque pues era una tortura difícilmente de soportar, ¿no? Difícil. Estuve ahí, me tuvieron desde el día 6. El 10 llegan, porque estuvieron todavía en el tiempo que yo estuve ahí, siguieron llegando personas. O sea, estuviste incomunicada 4 días. 4 días, desde el día 6. En ese tiempo que yo estuve en la casa de seguridad, cuando pues llegaron y me aventaron, había gente ahí y siguieron llevando gente a esa casa de seguridad a
torturarlos. Que no tenían que ver con tu caso. Que no, o sea, absolutamente, bueno, yo en ese momento no sabía a quién llevaban, ¿no? Yo solamente escuchaba que golpeaban a la gente que estaba ahí y algunos dejaban ya de gritar y eso yo supongo que perdían el conocimiento. Mi tortura no fue como ellos, ¿no? Que con palos y golpes se le rompieron costilla. Mi tortura fue más psicológica, hundimiento en el agua y con la pistola en la cabeza y de tipo sexual, amarrada a una silla. Esos sí fueron los más difíciles que he vivido. Muy difícil porque no creí que iba a salir con vida. Pero cuando sufres este tipo de vejaciones, la tortura, ahí ellos te dicen por qué te detuvieron. No, no, claro que no. No te sacaron alguna declaración, decir, sabes que estás por esto y por esto, y declárate culpable, si no te vas a morir, como acostumbraba la judicial extinta de aquellos tiempos. Era firmar documentos que ellos escribían y solamente había que firmarlos, o sea, no era como que declárate culpable, no, era algo que ellos hacían, declaraban y decían, firma aquí, no le va a cargar la tal a tus hijos, y firma acá, y firma aquí, y firma, o sea, era de firmar y firmar y firmar. Sin que supieras. No, pues yo estaba vendada, en esas condiciones, obvio que nadie va a decir que no va a firmar, pues sí. Era imposible, ¿no? Era una parte de que había que firmar solamente, ¿no? A partir de ahí te llevan a la Procuraduría. El día 10 me llevan a la Procuraduría, llegamos a la Procuraduría, me pasan atrás de un cristal, que hoy sé que es la cámara de Gesell, me pasan a un cristal junto con 3 hombres y resulta que ya cuando estábamos en la cámara de Gesell, al salir dijeron que era mi banda, era mi esposo, eran 2 señores extraños que yo nunca los había visto, pero ellos dijeron que era mi banda. Después saliendo de esa cámara de Gesell, dijeron que a mí me había señalado una menor y yo le daba de comer. Entonces, después de haber sido detenida arbitrariamente, haber sido violentada, haber pasado 4 días en manos de esos enfermos psicópatas, todavía me meten en una cámara de Gesell, me meten con 3 hombres y salgo de ahí y dicen que yo estoy acusada de secuestro porque le daba de comer a una menor. Yo todavía aún a mis 23 años que tenía no entendía lo que sucedía. Lo único que cuando yo salí, a mí el judicial me dijo, si tú hablas de lo que pasó, tengo a tus hijos y los voy a matar. El médico legista de la Fiscalía, de la Procuraduría en ese tiempo, en ningún momento me revisó. A las personas que revisó, que era inevitable que no lo revisaran, era porque llevaban una costilla rota, porque iban torturados. ¿Y eso no lo integraron en el expediente? Sí, a ellos sí los integraron, pero a mí nunca se me revisó de cómo iba y ellos decían que si yo abría la boca, pero había una complicidad entre el médico legista y los policías. Ellos se hacían señas. Era obvio que yo estaba en manos, seguía estando en manos de otras personas de una tortura diferente, pero seguía amenazada adentro de la Procuraduría. Nadie me revisó. Después de todo eso que salí acusada, pues me llevaron a la cárcel de Tlacomulco. ¿Y tú ante el Ministerio Público declaraste la tortura? No pude declarar la tortura. No estabas amenazada. Estaba amenazada, que si yo hablaba algo de lo que había pasado, que ya tenían a mis hijos y que los iban a matar. Y que si yo firmaba esos documentos allí en la Procuraduría, en ese momento yo me iba a ir con mis hijos. Entonces, me obligan otra vez a firmar documentos ya en la Procuraduría. Yo los firmo sin saber qué decía. Yo pensé que era realmente que ellos estaban diciendo la verdad, que yo al firmar me iba a ir con mis hijos, me los iban a entregar. Lo que gané fue que me subieron a una camioneta hasta el día 12 y me tuvieron en la Procuraduría 10, 11 y 12. Me llevaron a Tlacomulco. Después vino el proceso y yo no tuve la defensa adecuada. Aparece un abogado y yo tuve un abogado en la Procuraduría. En la Defensoría Pública. Nunca tuve. Esa es mentira que yo tuve un abogado. Pero aparece que sí tuve un abogado. Como aparece que después todo esto, aparece que yo estuve en la cámara de Gesell con 2 mujeres y que la niña me reconoce a mí. Eso es mentira. Nunca estuvieron 2 mujeres. Yo estuve con 3 hombres. Después me sentencian a 30 años. Yo sin familia en el estado de Morelos, sin ningún apoyo económico. Vergonzoso para decir lo que yo había vivido. Los policías llegaban todavía al penal de Tlacomulco a amenazarme, que si yo decía, cada vez que yo iba a audiencia, ellos sabían que yo iba a audiencia, iban y me amenazaban, que si yo abría la boca de lo que pasaba, ellos ya sabían dónde tenían mi familia, que dónde estaban ubicados, que tenían dirección, y me daban la dirección, la leía. Era cierto que sí sabían dónde estaba mi familia. Antes las audiencias nunca veías el juez, en esas audiencias yo nunca conocí a un juez, lo único que siempre veía era la secretaria. ¿Cómo denunciar algo cuando se está amenazado? Era imposible hacer eso. Fui sentenciada a 30 años, por los cuales pasé 25 años en prisión. En el 2014 inició una investigación con una denuncia para que se investigue a los policías que me detuvieron. ¿Quién era el procurador de ese tiempo? Estaba Villesagua, Peredo Merlo. Jesús Villesagua Álvarez. Jesús Villesagua Álvarez y Peredo Merlo. Carlos Peredo Merlo. Y de su comandante estrella, torturador, enfermo, psicópata, era este hombre, comandante Martínez Salgado. Que le decían el manotas. Que se les pasó la mano. Sí. Los detuvieron en Fragancia. El comandante Armando Martínez Salgado. Él fue el que te detuvo. Era el que me detuvo, el que llegaba a la casa de seguridad, que daba órdenes, que también hacía lo mismo que hacían nosotros. Pues en el 2014 inició una queja de la Fiscalía, que es la que debe de proteger los derechos de las personas violentadas, debe de dar entrada a una denuncia y investigar sin o no la razón. Desde un principio la Fiscalía me bloqueó, alegando que era cosa que había prescrito y lo sobreseía.
Fueron 5 años que perdimos a que un amparo le obligó a la fiscalía a investigar. En esa investigación me he dado cuenta cómo sucedieron las cosas, cómo se me armó el delito. Hay una investigación amplia, por cierto, ya va a ser 10 años y la fiscalía aún no ha judicializado. Y ahorita voy a explicar esta parte. En esta investigación se dio cuenta, porque a mí se me sentencia bajo un argumento falso, que se me habían decomisado unas joyas a mí el día de mi detención. Desde un principio los policías falsean el momento de la detención. A mí me detienen el 6 de enero en el restaurante El Porky en el año 1938. Los policías dicen, los policías corruptos de secuestro, que me detienen el día 10 a la orilla de una carretera. Sí, porque fue cuando te presentaron. Ajá, el día 10. Ellos no podían decir que el 6 porque era privación ilegal de la libertad. Por eso en el reporte ponen que fue el día 10, pero estuviste 4 días secuestrada. Secuestrada, efectivamente. Ellos dicen que me detienen el día 10 a la orilla de la carretera con esos 2 señores que presentaron en la cámara de Gesell. Y al ver a los policías, eso fue porque me detienen, ¿eh? Nunca dice que me detienen por secuestro. Ahí nunca dice que me decomisan unas joyas, que a mí me las encuentran. No. Ellos dicen que a mí me detienen el día 10. Al verlos, saco mi navaja. ¿Cómo es posible que un juez lo haya dado por acerado? Que una mujer, ante tanta seguridad, va a sacar su navaja y se va a abalanzar sobre ellos. Y por eso soy detenida y presentada ante el Ministerio Público. Entonces, yo no soy detenida por secuestro, soy detenida porque supuestamente... Y presentaron la supuesta navaja, pues tenían que haberlo hecho. Claro que no, pero el problema aquí es que yo no tenía quien me defendiera. Mucha inconsciencia. Sí, y dijeron que las personas que estábamos en la cámara de Gesell, los 2 señores que yo vi, que con ellos me habían detenido, que con ellos estábamos a la orilla de la carretera sospechosos. Pero aquí mi duda era, ¿por qué si me detienen con ellos 2, ellos se fueron al año? Pues ellos demostraron que fue mentira, que los detuvieron el 10, a uno lo detienen el 8 y a otro lo detienen el 6. Los 2 estuvieron en la misma casa de seguridad, pero ellos demostraron el año 1999 que su detención no fue el 10, como ellos dicen, que fue el 6 y del otro fue el 8. Y en la investigación es ahí donde se ve cómo la detención fue arbitraria, ilegal, que me detienen el 6, no el 10. Se aclara en la investigación que hago en el 2014 a quién le decomisan las joyas. Y en la investigación, las joyas ya la tenía la fiscalía en el año 1997. La decomisó a una banda que secuestró al niño Bucio, que le cercenaron su dedo. Los agarró en fragancia en ese año. En 1997 los detienen esa banda. A ellos le quitan las joyas y ellos mismos confiesan que ellos secuestran a Sara Saskia Selin Macarrías, que es a la... Supuestamente dice que tú le dabas de comer. Exactamente. Entonces, en esta investigación sale todavía Peredo Merlo, el señor Villasagua, dan a conocer a los medios de comunicación en ese año, en 1997, que habían detenido a una banda que habían secuestrado al niño Bucio y que eran responsables del secuestro de Sara Saskia Selin Macarrías, ya que a ellos se les había decomisado el lote de joya que la mamá dio como pago para el rescate de su hija. Yo soy detenida en el año 1998 y si es así como lo dicen los policías, fui detenida el 10. Es mentira, fui detenida el 6. Pero ya las joyas ya la tenían en su poder. Yo caigo en el año 1998 y simplemente sacan esa investigación y me la acomodan. Mentira que fue Sara, supuestamente a señalarme. Hoy también se sabe que Sara jamás estuvo en la cámara de Gesell. Entonces yo pasé 25 años presa por supuestamente un señalamiento que la menor me había hecho. Ella declaró a un medio nacional el 13 de mayo del año pasado. Dijo, yo nunca estuve en la cámara de Gesell. Yo nunca señalé a la señora María Luisa. Y si estuve en la cámara de Gesell fue mucho antes que la señora estuviera detenida y fui a señalar a unas personas que me secuestraron y que nunca los metieron a la cárcel. Y yo fui intimidada, amenazada por el comandante Martínez como víctima. Por eso tuve que huir del país. Ella es una persona también. Ya después tú conociste el caso a detalle. ¿El secuestro dónde se perpetuó? En el rancho Huanquitlán. Aquí en los límites con Morelos y Guerrero. Sí, ahí fueron, de ahí sacaron a la menor, y es esta banda que ellos. Entonces lo dan a conocer. ¿Y a ti te detienen por esa zona? Ahí me detienen en Zacatepec. En Zacatepec. Ajá, en un restaurante llamado El Porky. Ahí me detienen. Nada que ver, absolutamente separado el asunto. Pues sí. De lo que había vivido ella a mi detención. Digo, son zonas distintas, zonas diferentes. Sí, pero es obvio que yo viví lo que viví, pues porque no tenía el dinero que ellos pedían. Si hubiera tenido el dinero, tal vez yo no hubiera pasado por todo lo que pasé, porque pues, el fin era tener el dinero. Aquí lo que no entendemos también es que por qué los jueces, digo, ellos al tener ya el caso en sus manos, porque el exgobernador Jorge Carrillo Lea de aquel tiempo precisamente cayó porque se les descubrió que la Procuraduría perpetuaba secuestros, protegía secuestradores. ¿Sí? Pues ya ni para encararlos, porque Villasagua ya murió, el comandante Martínez ya murió, de Carlos Peredo Merlo le perdí la pista. Cuando fue procurador, pues yo ya era reportero de aquellos tiempos. No entiendo por qué los jueces se cierran tanto a los temas de injusticia cuando ellos saben que el exgobernador Carrillo Lea cayó por eso. Eran jueces de consigna, había que dejarme ahí, si no entonces
entonces exhibían la cloaca de la fiscalía. Si me hubieran dado en ese tiempo, porque los jueces, yo pasé 25 años, y eso quiero aclararlo, pasé 25 años en la cárcel por negligencia de los jueces y por la corrupción de los policías del grupo antisecuestro. Yo le debo mi desgracia a estas dos personas, al grupo antisecuestro y a los jueces, porque los jueces, el juez que me sentencia todavía a pagar las joyas, él sabía perfectamente que no se me habían encontrado en mi poder, y aún así lo da por hecho cuando supuestamente la puesta a disposición nunca dice que a mí me detienen con unas joyas, y el juez lo da por hecho que yo tenía unas joyas. Eso es mentira, y el juez ya lo sabía, y todavía sí me condena, y me condena por un señalamiento y por un testigo de coartada que dice que me vio, que también lo urdieron el mismo grupo antisecuestro, junto con la familia de Sara Saskia, que la obligaron a hacer ese tipo de maniobras. Los jueces sabían perfectamente que el testigo estaba mintiendo. Dice que me ve a las 10 de la noche en Tasco Guerrero, que yo no conozco Tasco, y él declara al año 8 meses, y me recuerda que yo fui a cobrar el rescate, y el juez lo da por hecho que sí. Ellos, había un juez de consigna, de sentenciar, tuviera o no la razón, porque era destaparle las cochinadas que estaba haciendo la Procuraduría. Que después se destapó, ¿eh? Sí, pues el exgobernador por eso efectivamente tuvo que dejar el poder precisamente por el tema de la mole que comentabas, que lo fueron a tirar rumbo a Iguala y pasó la Federal de Camino, los detuvieron, y el comandante Martínez es el que llevaba al difunto mole, que lo mataron por tortura, se les pasó la mano, sí, efectivamente. Lo querían ir a tirar. Bueno, ese caso fue público, muy sonado, muy conocido, pero ahí es donde yo digo, bueno, si los jueces, sabiendo qué clase de procuraduría fue en ese tiempo, que inventaban delitos y hacían y no puedan creer en la inocencia de una persona que ha insistido en decirle a la sociedad y a la familia, saben que yo no fui, porque digo, yo estando preso 25 años, y si me dicen ya vete, pues como para qué le atizo, ¿sabes qué? Pues ya me voy, pero tú has estado insistiendo en tu inocencia, has estado diciendo yo voy a demostrar y aquí están mis pruebas y aquí estoy, actúas como con coraje por lo que te pasó. Sí, o más que nada es indignación de lo que uno vive y la justicia que tenemos en Morelos. Se debe de hacer algo. Pues ya después de esta investigación, en el 2014, ya teníamos con todas nuestras pruebas. Dije, pues ya va a judicializar la fiscalía. Soñaba de esta manera, que la fiscalía va a judicializar con todas mis pruebas que están recabando. Después de haberle dado trámite, después de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, ya vamos para los 10, y la fiscalía no ha judicializado. Es inaudito. Teniendo un protocolo acreditado de Estambul, que fui torturada, no ha llevado ante un juez a los responsables que me detuvieron. Es de verdad que es inaudito por parte de la fiscalía. Siguen cubriendo los mismos vicios del pasado. Algo se tiene que hacer. Yo pensaba que con toda esta investigación, pues íbamos a ir al tribunal. Pero el 2 de febrero, pues me lanzan del penal. Me lanzan de una manera... Del año pasado, el 12 de febrero de 2023. Soy llamada al área médica y me dicen que me van a certificar, y me opongo. Desde un principio me opongo. Dije, ¿por qué me van a certificar? Solamente certifican por 2 cosas: libertad, mal comportamiento o traslado. Entonces le dije, no me voy a dejar certificar porque no he tenido mal comportamiento, y si me van a trasladar, pues que sea ilegal. Pues al ver que la situación estaba difícil conmigo, que me negaba, dijeron, es tu libertad y se va a ejecutar, te guste o no te guste. Es orden. En ese momento la titular del centro me dice que era orden del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, y yo ya había tenido oportunidad de hablar con él el 30 de enero de ese mismo año, del 2023, el cual también pues me ofreció los beneficios, me dijo que yo ya los alcanzaba. Y dije que sí, efectivamente yo ya sabía que los alcanzaba, pero no los iba a solicitar, y yo lo que quería es salir con mi nombre limpio, y había una investigación en la fiscalía, y ya estaba comprobado cómo se me había fabricado el delito, y yo tenía pruebas contundentes de cómo se me armó, y que yo con esas pruebas que tenía había que acudir al tribunal a apelar mi reconocimiento de inocencia, y que él iba a tener, que me diera la oportunidad de que él mismo viera mis pruebas, de que pues había una clara investigación y que eso acreditaba mi inocencia. Me dijo, pues mire usted, ya le toca el beneficio, pues si quiere allá afuera vaya a pelear, pero no lo acepté. A mí la sola idea de aceptar un beneficio era como aceptar una responsabilidad que no tengo, y es más, para mí no era algo que me hiciera feliz, más bien era algo que me indignaba. Tener que aceptar un beneficio o tener que pedirlo, la sola idea de pedirlo me hacía sentir culpable, y yo no soy culpable, yo soy inocente, y se ha cometido una gran injusticia conmigo, y lo que yo quería es que se me reconociera mi inocencia. Para mí ha sido muy difícil. Dejé dos niños, uno de 11 meses, uno de 8 años, quedaron en el abandono, mi proyecto de vida totalmente destruido, una juventud en la soledad, en 4 paredes. Para mí era lo más difícil. No aceptaba un beneficio, me molestaba la idea de tener que aceptar un beneficio. Con esa condición, ¿no? En esa condición, efectivamente, yo quería mi reconocimiento de inocencia, sino nada. Bueno, fui lanzada, me sacaron 2 custodias cargando, y órale, ¿no? A la calle, con mis 2
mis únicas bolsas de pertenencia que tenía, que era una de hilos y otra de ropa amarilla. Con eso, todo mi futuro, toda mi propiedad que tenía, todo mi bien, todos mis bienes eran 2 bolsas de plástico. ¿Quién crió a tus hijos? Una amiga. Familiares no. No, familiares no. Ellos ya se criaron aquí en el estado de Morelos. ¿Y los veías? Cuando estaban pequeños eran obligados a ir a verme, pero ya cuando decidieron ya no fueron. ¿Por el tema? ¿Por tu tema? Porque pues ellos no estaban muy felices de que yo estuviera en la cárcel, más bien nos sentían como un abandono de mi parte. Pero no fue tu culpa. Eso quiero demostrar, que no fue mi culpa. No soy juzgador, pero lo hayas hecho o no, digo, la circunstancia te obligó a no estar con ellos. Por eso quiero limpiar mi nombre. Aceptan, ¿no? Aceptan esta parte de que pues de alguna manera no los abandoné. Hoy que ya saben bien la historia, ellos saben que no los abandoné porque yo he andado delinquiendo, desde luego. Bueno, pues fui lanzada, ¿no? Fui lanzada desde el 12 de febrero, que me pasé de estar presa a la calle de golpe. Para mí también ese fue otro choque emocional que tuve. De pronto, de esa manera, te avientan allá a la calle sin nada. Tú sientes que te pierdes. No sabías ni tú, pues, que ibas a salir. No, yo sabía, estaba muy, muy mal emocionalmente. Pero aún así, no sé de dónde saqué valor y pues me desquité contra el presidente del tribunal. Pues le dije de todo y pues estaba muy enojada por la acción. Pero después dije, bueno, voy a luchar por acá afuera, no, por mi reconocimiento de inocencia. Decidí plantarme en el tribunal de las 10 de la mañana a las 12 del día, ¿no? Haciendo manifestación. Ya cuando concluyeron las investigaciones, ahora sí, el 7 de junio, y que ahora sí es mi momento, con todas mis pruebas, acudí al tribunal, ¿no? Acudí al tribunal a solicitar mi reconocimiento de inocencia. La ley les da 15 días, se llevaron 4 meses y para resolver cómo resolvieron. El caso lo tiene el magistrado Juan Gabriel Vargas, ¿verdad? Juan Gabriel Vargas, sí. Que es de reciente. Son de los que se rumora y se comenta públicamente, es un secreto a voces, que llegaron porque compraron las plazas y llegaron de esa manera. Fueron muy cuestionados porque incluso sus nombramientos lo hicieron en obscurito los diputados a medianoche, a la 1 de la mañana, les dieron su charola de magistrados, muchos amigos, entre ellos a él, a Juan Gabriel Vargas. Y Arturo Loza Flores, que también son de los que integraban la sala auxiliar. Tantos meses, cuando la ley le da 15 días, 4 meses para que resolvieran de la manera que resolvieron. Desgraciadamente yo estoy viviendo la misma película que viví hace 26 años, solamente con diferentes escritores, pero es la misma película, la misma revictimización, la misma injusticia que estoy viviendo. Pero para ellos, mí, ¿qué te dicen? ¿Qué te dijo la resolución? ¿Por qué no? La resolución o sea, fue... que tú tus pruebas para demostrar tu inocencia, ¿qué aportaste? Por ejemplo, algún dato interesante de lo que hemos platicado. Aporté lo que se investigó ahorita en el mes de 2014, que las joyas no se encontraron en mi poder y que por eso me sentenciaron, porque se supone que me habían encontrado las joyas. Demostré que las joyas no se encontraron en mi poder. Demostré la causa, quién son los verdaderos responsables y que no los llamaron a cuenta. Demostré que el testigo que dice haberme visto a las 10 de la noche es falso, que mintió. Lo demostré. Presenté como anexar solamente la carta de Sara Saskia de Lima Carriasco, donde ella publica que nunca estuvo en la cámara de Gesell, ella nunca me señala. Presenté el dictamen de protocolo de Estambul acreditado, ya reconocida como víctima ante los derechos humanos. Ya han hecho su recomendación que fui torturada. Pues ellos aceptan que fui torturada. ¿Y nunca hubo un testigo de que sí te detuvieron el día 6 ahí en el Porqui? Alguien que haya dicho, sí, yo vi cuando se la llevaron de aquí. No, porque yo no tuve ninguna oportunidad de poderme defender en ese tiempo. Era imposible para mí. A lo mejor sí lo había, ¿no? Pero no. Si yo hubiera tenido un familiar quien me apoyara, a lo mejor 15 días que me hubiera ido a ver a la cárcel, 20 días, yo le hubiera sabido que yo fui porque detenida. A ti te presentan hasta el 10. Exactamente. Fueron 4 días de tortura, 4 días de aislamiento, de secuestro. Exactamente. Entonces fui torturada, como lo dijeron, pero que eso no destruye la acusación, que hay que ir por Sara para que vaya a un consulado y firme que efectivamente no soy la que la secuestró. Me están pidiendo una prueba milagro, porque si yo hubiese podido llevar a Sara ante los magistrados, entonces ¿por qué llevo un protocolo de Estambul? ¿Por qué yo tengo que revivir lo que viví ante un protocolo para presentarlo como yo fui torturada? Y si yo fui torturada, prácticamente todo se destruye. Claro. Entonces, claro que sí. Ellos dicen que efectivamente sí fui torturada, pero que eso no tira el señalamiento. ¿Y qué sigue? Los magistrados te dicen, ¿sabes qué? Tus pruebas... Que no fueron suficientes. Para demostrar tu inocencia, pero también te dicen, ¿qué crees? 25 años en prisión y te faltan 4 para que cumplas tu sentencia. O sea, dígame si no es la peor injusticia que yo he vivido ahorita. De verdad que tanto que le pedí a los magistrados que estudiaran y analizaran a fondo todas mis pruebas. Hazle un llamado al presidente de la República, al gobernador, los organismos internacionales de derechos humanos, para que se fijen en esta bola de ratas y corruptos que
que tenemos en el Tribunal Superior de Justicia para que chequen, tienes más defensa. Sí. Es decir, nosotros somos un medio de comunicación y estamos haciendo público lo que tú dices que te pasó y nosotros a lo mejor como sociedad o como prensa te creemos. Eso le toca a ellos como juzgadores decir si eres culpable o no, pero por lo que tú estás comentando, digo, yo después de estar 25 años en prisión para salir y todavía insistir en que querer comprobar mi inocencia, digo, bueno, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Ellos para eso están, para checar y volver a checar y volver a checar, para eso están, para eso les pagan la sociedad, para que hagan justicia. Ellos no son juzgadores de un horario de 8 a 3, porque a las 3 me voy y tengo que irme con mi familia y tengo que ir a comer. Ellos, si es necesario checar un expediente que les quite 4 o 5 días de lectura, lo tienen que hacer. Para eso están, para eso se alquilaron, para eso los nombran, para que nos hagan justicia y para que verdaderamente digan, ¿sabes qué? Ya aquí está, y que también aporten pruebas de decir si eres culpable o no. Haz un llamado, por favor, para que tu caso vuelva a ser revisado y pues le estemos echando ojo a este magistrado, a Juan Gabriel Vargas. De hecho, el magistrado Arturo Loza Flores, él absolutamente no dijo ninguna palabra, parecía que estaba desconectado de la audiencia, totalmente ajeno a lo que estaba sucediendo y solamente se adhirió a lo que ya traían el proyecto. Yo declarara lo que declarara, ellos ya traían una decisión y es ahí donde se violentan mis derechos, porque yo apenas iba a poner mis alegatos y ellos ya traían la resolución y así no es. Pero nadie puede estar por encima de la ley y nosotros vamos a acudir a un amparo, porque lo que la audiencia de ayer realmente fue una decepción, fue una burla a la justicia, una burla a mi persona, una revictimización de nueva cuenta. Hay un desconocimiento total de estas personas que se hacen llamar su señoría. Estoy decepcionada porque yo es lo que pedí, que estudiaran a fondo todas mis pruebas y no tomaron en cuenta ninguna, ni siquiera las mencionaron y lo único que se basaron fue hablar en que hay que traer a Sara a que declare. Entonces, ¿para qué presenté todas mis pruebas? ¿Para qué el protocolo? ¿Para qué todas las pruebas que se juntaron durante varios años? Para que ellos en un manotazo simplemente dijeran no acredita su inocencia porque no son suficientes, porque le hace falta la declaración de Sara. Me parece lo más injusto. Por eso hay indicio en una investigación y yo los presenté. Yo soy inocente y voy a luchar hasta encontrar el reconocimiento de inocencia. ¿Por qué? Porque muchas personas confían en que se me va a hacer justicia a mí y haciéndose justicia a mí, muchas que están en prisión lo van a tener, porque hay muchas mujeres en prisiones en espera de una oportunidad, aunque sea del beneficio, pero tampoco se los dan. El área femenil está totalmente abandonada por los gobiernos y deberían de echarle un vistazo en eso, no solamente estar cobrando y estar en un puesto, había que trabajar en eso. Entonces ellas también tienen fe en que yo gane lo que estoy solicitando, para que también ellas tengan una esperanza y eso me fortalece luchar para que tengamos una mejor sociedad, una mejor justicia. Las mujeres que somos violentadas todo el tiempo y de verdad que las feministas hasta este momento no han recibido apoyo de ellas, que se pronuncian a mi favor. Solamente sí he tenido de alguna manera las personas que van a apoyarme, que no me conocen, que han seguido mi causa y eso les agradezco mucho a los medios de comunicación, de todo el espacio que me han dado y seguiré luchando y como le agradezco muchísimo el espacio que me ha dado para visibilizar las injusticias que vivo y para pedirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que voltee a ver el estado de Morelos, a derechos humanos, que esté presente estas violaciones que se hacen día a día. No pueden ser solamente tras un escritorio, también tienen que caminar para luchar y cambiar esta sociedad y no lo están haciendo. No están haciendo lo que les corresponde. A cada uno le corresponde hacer algo, por eso está en un puesto y por eso cobra y no lo están haciendo. Pues María Luisa, vamos a estar atentos de tu caso. Este es tu espacio, como es de muchas personas que nos acercan y nos piden hacer público lo que para ellos a veces es una injusticia. Para eso estamos los medios también. Agradezco mucho. Agradezco mucho el espacio. Ojalá se resuelva de la mejor forma y que bueno, ya en el Tribunal Superior de Justicia revisen las veces que sea necesario tu tema y el de mucha gente que así lo piden, ¿no? Voy a agotarlo. Muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado, los medios de comunicación que han hecho suya esta causa. Les agradezco muchísimo. Muchísimo espero que no me suelten porque la lucha continúa. Vamos a estar pendientes, María Luisa. Y este es su espacio cuando gustes. Muchas gracias. Y agradecemos la charla que tuvimos para que la sociedad juzgue y ellos digan qué está pasando, ¿no? Con los que se supone que nos deberían de hacer justicia. Exactamente. Gracias, María Luisa. A usted. Muchas gracias.